Hola, buenas tardes a toda la comunidad Univim. Estamos aquí en esta mesa de diálogo y de discusión, la cual llevamos a cabo a través de la coordinación en turismo y la coordinación en ambiental. El propósito de esta mesa es aportar ideas y podernos retroalimentar. Lo vamos a hacer de una manera dinámica, breve y elocuente. Me permito presentar a nuestro panel de participantes, a los cuales tenemos a dos maestros. Aquí por este lado izquierdo tenemos al maestro Rodrigo y acá al maestro Pedro. El maestro Rodrigo cuenta con una experiencia académica bastante interesante. Él nos va a apoyar en el área de turismo. Es egresado de Universidad La Salle, tanto de la licenciatura como de la maestría, y tiene una experiencia laboral en cuestión de turismo muy fuerte, la cual nos va a compartir en este momento. El maestro Pedro tiene una formación en ingeniería civil, aunado a que su posgrado va enfocado en la cuestión de desarrollo urbano. Va a ser un complemento muy fuerte, muy integral, que es lo que se trata de que podamos obtener una visión y poderla compartir para retroalimentarnos y ponerlo en práctica dentro de la educación que estamos tomando en este momento. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues complementando un poco, estoy agradecido nuevamente de que se me haya extendido la invitación para venir a estas jornadas. Y bueno, complementando un poquito en la parte del desarrollo profesional que se ha tenido en mi persona a lo largo ya de los últimos años, si bien prácticamente todo ha ido enfocado a cuestiones de turismo, también ha ido enfocado a cuestiones de comunicación, pero la rama turística ha sido algo fundamental, ha sido algo que me ha llevado por toda esta senda laboral que he tenido en los últimos años, y ahí es donde he encontrado pues una ramificación diversa. Principalmente en los últimos años me he enfocado, y lo platicaba con el maestro, a últimas fechas y a últimos años, a la cuestión de la guianza, precisamente de los recorridos turísticos. Y ahora ha sido mucho más enfocado a cuestiones cuestiones ambientales, dado que la especialización que he tenido ha sido justamente en turismo de naturaleza y en interpretación ambiental. Entonces, eso de alguna forma ha ido complementando los conocimientos que ya se tienen en materia turística, y bueno, pues esto por supuesto promoviendo el cuidado del medio ambiente y también el conocimiento de ciertos aspectos que a lo mejor para el turista promedio pueden pasar desapercibidos una vez que uno realiza actividades por cuenta propia. Entonces, la parte de la guianza, la parte del turismo, la parte de la naturaleza se van juntando y nos va llevando por diferentes caminos que van a llevar hacia lo sustentable, hacia lo que justamente se va a tratar el día de hoy, el desarrollo turístico sustentable, y no precisamente a la cuestión de desarrollo me refiero a cuestiones de edificios o de hoteles, que eso es algo que suele ser el primer pensamiento. Cuando uno piensa en desarrollo turístico es un hotel o un complejo hotelero o un destino turístico. No necesariamente tiene que ir por ese camino. En la cuestión de la sustentabilidad, desafortunadamente, todo empieza de lo particular y se va hacia lo general. Bueno fuera que fuera de una forma al revés, pero empieza con esfuerzos individuales, empieza con estos esfuerzos en donde es un empresario, en donde es una comunidad, en donde es un ejido, quienes comienzan a hacer cambios significativos para alcanzar esta cuestión de armonía en la sustentabilidad. Y en las jornadas anteriores que tuve el honor de estar hace algunos meses, hablábamos justamente de cuestiones de sustentabilidad, y hablábamos en particular en aquel entonces de cuestiones tecnológicas que van de la mano con sustentabilidad, pero tomaba, al momento de repasar un poco para poder venir aquí con ustedes, retomaba un poco sobre estos pilares claves de la sustentabilidad, no solamente en México, en cualquier parte del mundo, y es que existen tres pilares fundamentales en la cuestión de sustentabilidad, y lo hablábamos en aquel entonces. La sustentabilidad no es solamente el medio ambiente, es algo que se tiende a pensar que algo que sea sustentable es algo que nada más es ecológico, y no es así. De hecho, lo ecológico a veces ni siquiera es sustentable. Tiene que ser una combinación de diferentes factores para que lo podamos llamar sustentable. Y hay
tres factores fundamentales. En este caso, uno de los primeros, o el de mayor importancia, por supuesto, es la cuestión de medio ambiente. Eso no lo vamos a descartar. Pero está uno también muy importante, que sin el cual no se daría la parte de sustentabilidad, y es esta cuestión político-social, en donde la comunidad se involucra y donde además los consejos ejidales, donde los cabildos, en donde el gobierno estatal o gobierno federal, las diferentes dependencias gubernamentales, tanto estatales, municipales como federales, bueno, en todas ellas se genera una especie de normatividad o una serie de normativas, leyes, reglamentos, vamos, un gran número de cosas que están reguladas por la cuestión política. A eso nos vamos por una cuestión política. Y lo social, evidentemente, el hecho de que la comunidad se involucre, de que la comunidad reciba un beneficio, evidentemente, pero que además la comunidad esté activa en el desarrollo de estas plataformas o de estos proyectos, dependiendo de lo que se trate. Y por supuesto esto va a derivar en una cuestión económica, y en la cuestión económica hay muchas cosas de las cuales vamos a poder hablar. Y justamente hablábamos un poquito de las cosas que nosotros podríamos encontrar en cada uno de los factores. Por ejemplo, en la parte social-cultural, que aquí lo denomina en esta gráfica social-cultural, aunque lo podríamos meter en la cuestión de político-social, encontramos, por ejemplo, la parte de protección al patrimonio cultural, y no solamente al patrimonio cultural, sino también al patrimonio natural, o puede ser un patrimonio mixto. Si nos vamos a una cuestión más enfocada a lo que conocemos o lo que es más conocido usualmente como son los nombramientos de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, encontramos estos patrimonios naturales, encontramos patrimonios culturales y encontramos también patrimonios intangibles. Y todos esos juegan un papel fundamental para que una zona o un proyecto o un desarrollo se vuelva sustentable. Si queremos hablar de algo más específico, algo que sea mucho más entendible, por ejemplo en Michoacán tenemos la parte de la mariposa monarca, que en la mariposa monarca podríamos hablar que es sustentable en parte, no en su totalidad. Creo que en México no existe un solo destino turístico que sea sustentable en su totalidad. De hecho, no creo que ni siquiera exista un hotel o un desarrollo propiamente a un privado o público que sea en su totalidad sustentable. Se acercan, tienen buenas prácticas, tienen buenas intenciones, pero hay muchas cosas que nos limitan y que nos impiden que nosotros lleguemos a alcanzar ese grado de sustentabilidad, de desarrollo sustentable por completo. Entonces, bueno, pues la parte de la mariposa monarca, como ejemplificaba, esa parte está involucrada la comunidad, sí, porque están los diferentes comisariados involucrados de las diferentes comunidades de los diferentes municipios, está involucrada, por supuesto, la parte natural de la reserva de la biosfera, poco más de 156,000 hectáreas que está como tal distribuida esta reserva de la biosfera de la mariposa monarca, y por supuesto los aspectos culturales de las comunidades Mazahua, Otomí, de las zonas arqueológicas cercanas, de todo lo que rodea o de todo lo que está dentro de la zona de la reserva de la mariposa monarca. Bueno, eso los va acercando a las buenas prácticas de desarrollo sustentable, pero como ya mencionaba, hay algunas cosas que desafortunadamente nos frenan o nos van limitando. Ya mencionábamos esta parte, toda la parte del bienestar de la comunidad, la oferta cultural, la contribución al desarrollo local, todo eso es algo que se tiene que ver desde el aspecto político-social. Se tienen que emitir leyes, se tienen que emitir reglamentos y normativas, que esto a nosotros nos facilite aplicar un desarrollo adecuado o una implementación adecuada para nosotros poder desarrollar sustentablemente un aspecto turístico que nosotros queremos explotar. En la parte económica, bueno, creo que eso es un poco más que evidente. La parte en la sustentabilidad va sobre todo enfocado, sí, a la cuestión de una ganancia, no solamente del empresario local o si se trata de una cuestión privada, sino también de una cuestión, ahora que está más de moda, este término de comercio justo, este comercio en donde la comunidad no se vea relegada en ningún punto y que la gente esté involucrada, y que en la parte de comercio justo no solamente hablamos una cuestión de no al regateo y de apoyar únicamente a la cuestión de los artesanos, no, va
o forma parte de, pero va enfocado sino a una cuestión de un sistema, un círculo virtuoso en donde el turista llega a complementar el desarrollo laboral de las comunidades. Entonces, sí, todos estos dan para un tema mucho más extenso y mucho más largo. Y bueno, todo va justamente a la cuestión, esto creo que es lo más importante de la cuestión económica, la prosperidad local. Simplemente que le dé la satisfacción a la gente y que le dé los beneficios adecuados para que sean prósperos, para que lleven una vida digna y tengan el alcance o tengan a su alcance los factores fundamentales para alcanzar su plenitud. Como ya mencionaba, son aspectos que dan para, bueno, cortar muchísimo material. Y por supuesto la parte de medio ambiente, que la parte de medio ambiente es más que evidente, pero una de las cosas que justamente yo platicaba con ustedes es que hoy en día, por más que uno desee ser sustentable, desee generar un desarrollo sustentable, siempre habrán muchas cosas que nos harán que nos frenemos. Y desafortunadamente, ¿cuál es lo que más nos frena? La cuestión política. Y no hablo de los políticos o de un político en general, sino las políticas que existen. Porque hoy en día, para la cuestión de sustentabilidad en México, hay un gran número de normativas, un gran número de leyes, un gran número de reglas, y que dependiendo de la dependencia en la que nos enfoquemos, pues vamos a tener diferentes requerimientos. Y si nos vamos, por ejemplo, a la parte de turismo, ustedes pueden entrar y buscar desarrollos turísticos sustentables en México. Y en la parte de gobierno, los enlaza a cuestión de Semarnat. Y en Semarnat, que aunque podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver con turismo? Pues sí, al final de cuentas están ligadas para esta cuestión de sustentabilidad, porque de la Semarnat dependen varias otras dependencias y bueno, pues generan, cada dependencia genera su propia normativa, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, leyes y demás, que, bueno, pues al final, para nosotros poder hacer un desarrollo turístico sustentable, tenemos que abarcar mucho o poco de diferentes normativas que están vigentes hoy en día, o incluso normativas que, aunque no estén vigentes al día de hoy, se consideran una buena práctica y que sería lo ideal que nosotros lo hiciéramos. Y por ejemplo, hablamos de una cuestión de desarrollo turístico sustentable en México, lo primero que se nos viene a la mente son los desarrollos inmobiliarios turísticos, como ya les decía, la parte que está enfocada en este sector principalmente a los hoteles, a los resorts, a las grandes cadenas o a los centros integralmente planeados, como los que maneja Fonatur. Que Fonatur, si bien tendríamos que ser muy, muy honestos, pero Fonatur, las intenciones de Fonatur han sido buenas hasta el momento, pero los proyectos no han sido totalmente satisfactorios en una cuestión de desarrollo turístico integralmente hablando. Hay algunos destinos que han sobresalido más que otros. Recordemos que en México hay algunos destinos de Fonatur que se generaron de la nada, destinos como Cancún, destinos como Ixtapa, destinos que me refiero turísticamente de la nada, como por ejemplo podría ser Huatulco, algunos otros que bueno, hoy en día siguen siendo una parte fundamental de Fonatur y que esos han también facilitado un poco la cuestión del desarrollo turístico sustentable en esas regiones. Pero tenemos que ser muy honestos, si bien hay algunos lugares que a nosotros nos los venden como sustentables, no es necesario ser un experto y al momento de ir y vacacionar en esos destinos, uno se llega a dar cuenta que la parte de sustentabilidad está quizás muy por debajo de lo expuesto, de lo publicado, de lo que se nos quiere hacer creer. Sin embargo, las acciones en cuestión de desarrollo sustentable se agradecen, se aplauden y se toman como ejemplo. Y justamente hablábamos un poquito de todas estas cuestiones que en conjunto la Semarnat y la Secretaría de Turismo avalan o respaldan para que sean una buena práctica y se puedan acercar a un concepto más acertado o un concepto mucho más
más de lleno a la cuestión sustentable que podríamos considerar hoy en día en México. Y es que además de los desarrollos inmobiliarios que tienen sus propias normativas, los hoteles verdes, que de hecho yo creo que es un poco de lo que vamos a hablar a continuación, la parte de las marinas, que en algunos puntos ya se han venido desarrollando y que tienen su chiste, no es cualquier cosa, la parte del ecoturismo, en donde un servidor tiene esta parte de experiencia. Son muchos aspectos que uno tiene que irse especializando. ¿Y a qué iba con todo esto? Justamente, pues hay muchos aspectos, muchas normativas, muchas leyes y normas oficiales mexicanas a las que si nosotros queremos certificarnos, obtener un reconocimiento o simplemente poder operar, tenemos que enfrentarnos a esta cuestión, podríamos llamarlo un tanto burocrática, y eso es a veces lo que frena y lo que desalienta el desarrollo turístico sustentable en el país y en muchas partes del mundo. La parte de la burocracia que frena el hecho de volverte sustentable, de volverte amigable con el medio ambiente, amigable con las comunidades, de ser un nodo de desarrollo, y no solamente ambiental, un desarrollo completo. Y como ya les mencionaba, esto desafortunadamente pues va desde lo particular hacia lo general. Entonces, son buenas prácticas que a lo mejor si yo como prestador de servicios turísticos, yo a lo mejor como guía de turistas especializado en interpretación ambiental, yo no tengo la intención de tener un hotel verde, o yo no tengo un hotel verde, pero puedo tomar algunas prácticas para aplicarlas en mi campo, aunque no sean necesarias. Por ejemplo, yo en mi campo, yo tengo los guías de turistas nos regimos bajo dos tipos de normas oficiales mexicanas. Los guías de turistas generales se rigen bajo la norma oficial mexicana 08 de turismo, y los que nosotros somos especializados en cualquier tipo de actividad especializada en el turismo, estamos regidos bajo la norma oficial 09 en turismo. Y esta 09 mucho está enfocada a cuestiones de medio ambiente, y estas cuestiones de medio ambiente te implican el tener conocimiento en muchas áreas, y por supuesto dependiendo de la especialización que vayas teniendo, vas aprendiendo a aterrizarlos de mejor manera, pero no descartas. De hecho, si ustedes se ponen a leer cada una de las normas oficiales mexicanas, cada una tiene fundamentos en otras normas oficiales mexicanas o en otras normas mexicanas vigentes y en algunas legislaciones. Entonces, la verdad es que para hacer cualquier tipo de proyecto necesitas tener el respaldo de gente que sepa de leyes, de gente que las sepa leer, que las sepa interpretar y que te sepa encauzarlas. Porque a lo mejor yo podré ser un experto en materia medioambiental, en materia de turismo, pero a lo mejor no soy un experto en cuestiones de derecho ambiental, de derecho, que tenga que ver con cuestiones urbanísticas, con cuestiones de desarrollo inmobiliario. Esas partes no las sé, no las conozco, y a veces las pasamos por alto. Por eso es que el hacer algo, un desarrollo, incluso el hacer su propia casa, a veces puede resultar complejo, porque no sabemos que tenemos que sacar una licencia para esto, una licencia para esto otro, un permiso de aquí, un permiso de tal sindicato, un permiso de no sé qué. Son muchas cosas que no lo sabemos, porque de alguna forma también está en un mar tan lleno y tan saturado de tanta información que, bueno, al final no sabemos a qué recurrir o a qué hacer caso. Entonces, la parte de desarrollos turísticos sustentables en México, pues va muy de la mano con estas normativas, que si ustedes tienen la oportunidad de echarles un ojo, yo les recomendaría mucho que lo hicieran dependiendo de su área de interés. Pero, por ejemplo, la playa limpia, que de hecho, si ustedes entran a esa norma, en esa norma viene un listado de todas las playas limpias en México que existen, que están certificadas como playas limpias, y se sorprenderían porque hay incluso playas que son playas de resorts, que son playas de zonas, por ejemplo, en Nuevo Vallarta, playas en Oaxaca, playas en Cancún, playas en Tulum, playas en Tampico, en Mazatlán, que uno no se esperaría que estuvieran catalogadas como playas limpias, pero lo están. Y no es precisamente una playa limpia porque no tenga nada de basura, sino por todas las prácticas medioambientales que ahí se generan, y que al final todas esas prácticas no estarían o no se aplicarían si no hubiera turismo de por medio. Hay algo que hay que tener bien en claro, y es que el turismo sustentable, más allá de ser
un turismo ecológico es un turismo que, como todos los turismos, deja impacto. Tiene un impacto y tiene un impacto significativo. Pero la cuestión del turismo sustentable es que el impacto, para que pueda calificarse como turismo sustentable, el impacto tiene que ser controlado. Es como la parte de la mariposa monarca, vuelvo a ese ejemplo. Por supuesto que el hecho de que vaya gente a visitar los santuarios o que vaya gente a las zonas arqueológicas a visitarlo, genera un impacto, un desgaste en el medio ambiente, en las zonas arqueológicas, en los senderos, genera un impacto. Pero no todo el impacto es negativo, porque al final, si nosotros no fuéramos y no visitáramos esos entornos, pues no habría recursos. Y si no habría recursos, no habría un cuidado a esas zonas. Entonces, son unas por otras. Al final, si nosotros vamos, estamos promoviendo el cuidado y la preservación de esos lugares, sí, con un costo de impacto medioambiental o de impacto económico, por supuesto, pero es más controlado que un turismo masivo, por ejemplo, que se pudiera hacer en un destino de sol y playa. Por eso es que también, incluso la misma parte de las playas limpias, este tipo de certificaciones abonan a un desarrollo turístico sustentable, pues en su totalidad o acercándonos a su totalidad. Y lo mismo con la parte de ecoturismo sustentable. Hay algunas certificaciones que pueden ser certificaciones obligatorias, dependiendo del área en la que te desenvuelvas, o hay otras que pueden ser optativas, que pueden ser simplemente, si tú eliges adoptar los lineamientos de esa normativa, lo puedes hacer, y si no, tampoco pasa nada y no te limita en la cuestión de operación. Pero, por ejemplo, la parte de desarrollos inmobiliarios, de marinas turísticas, de hoteles verdes, bueno, ahí sí, va cambiando. Y la parte de hoteles verdes yo ni me voy a meter porque creo que esa parte la vamos a tocar un poquito más adelante. Sí, solamente nada más esta parte para que ustedes lo puedan ver. En México, estos son los únicos 4 destinos que están certificados de manera sustentable en el país. Son solamente 4, de manera global. Seguramente en otros destinos podrá haber algunos desarrollos que tendrán prácticas sustentables y que los acercan a la sustentabilidad, pero nuevamente, como yo les decía, vamos de lo particular a lo general. Y son esfuerzos que se aplauden y que espero que se puedan ir replicando con el pasar del tiempo. Bien. Bueno, pues, gracias, me parece. Bien, bueno, como interesante todo lo que comenta Rodrigo. Irónicamente, yo soy ingeniero civil y mi tesis de licenciatura fue sobre un proyecto de ecoturismo de alta montaña. A diferencia de lo que puedan ustedes imaginarse, todos nos vamos a una cabaña ecológica, en realidad es vivienda verde. ¿Qué diferencia hay entre una cabaña ecológica y una vivienda verde? Bueno, que la vivienda verde es una casa que prácticamente está construida con los procesos constructivos tradicionales, solo que los servicios son... En lugar de tener, energías tradicionales, pues tiene la sustentabilidad que es la eólica, la solar, y la manera de regular el interior de la casa es a través de una práctica que son las azoteas verdes y los huertos. Las cabañas tienen la peculiaridad de que deben de tener la menos tecnología posible. Como comentaba Rodrigo, hay una idea equivocada de lo que es el ecoturismo, lo que es la cuestión del turismo de montaña. Lo que tenemos aquí es una presentación, a grosso modo en pantalla, de lo que sería un desarrollo que se pretende realizar en los próximos años. Coincidió que cuando nos invitó aquí Gerardo, yo soy profesor en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana, y unos alumnos muy emprendedores y muy inquietos entraron a un proyecto de un concurso de CEMEX del Tecnológico de Monterrey, donde tiene que ver con sustentabilidad, y coincidió que en días pasados hubo un incendio. Bueno, ha habido varios incendios, pero hubo uno trascendental, que hubo un impacto de aproximadamente más o menos 100 hectáreas que se quemaron de lo que se conoce como Cerro Azul. Entonces nos dimos a la tarea y nos abocamos a investigar si había posibilidades de apoyar al ejido de Jesús del Monte, que es prácticamente donde se dañó todo esa parte del cerro, y coincidió que ellos tenían la intención de crear un proyecto ecoturístico. Estamos hablando de que la propiedad del ejido son aproximadamente 1000 hectáreas. Estas 1000 hectáreas obviamente no se pueden
por cuestiones ambientales, como bien comentaba Rodrigo, no se pueden explotar, o no de manera sistemática, sino tendría que ser gradual y de manera planificada. Incluso se pretende hacer un plan maestro de desarrollo ambiental. Esto es a grosso modo lo que se pretende desarrollar. Habría las actividades en sus diferentes vertientes, como bien mencionaba, no tiene que ser el turismo sostenible, precisamente cabañas, podría ser algunos espacios para acampar, puede ser nada más intermitente, que sea la actividad por la mañana o por la tarde, que podría ser motocross, bicicletas, rappel y demás. Lo que les vamos a mostrar a continuación es con esta, ¿verdad? Sí. Perdón. Si me permites, Pedro, hacer alguna acotación y aprovechando que está Rodrigo, mencionabas, Rodrigo, respecto a las áreas naturales protegidas, ¿qué tanta influencia tienen ustedes para poder promover, y más ahorita que Pedro menciona en la época de estiaje y ahorita lo que estamos viviendo, todos los incendios forestales que traen como consecuencia estas, en algunas entidades federativas que se denomina una contingencia ambiental? Si se promueven las actividades de ecoturismo, eso puede traer una vigilancia al área natural protegida. Sabemos que la actividad de ecoturismo, lo único que nos permite un programa, un plan de manejo para esa área natural protegida, es esa actividad de ecoturismo. ¿Qué tanta difusión consideras tú que hay en estas áreas naturales protegidas para que se pueda dar la vigilancia a través de una actividad ecoturística y así restarle, bueno, al final de cuentas el Estado tiene esa facultad de la vigilancia, pero su capacidad se ve rebasada? Es donde tienen que intervenir este tipo de proyectos. ¿Qué tan viable lo ves tú? ¿Qué tan importante lo consideras? Y también me gustaría ver tu visión, Pedro, tú ya que ahorita lo estás trabajando y que estás haciendo aportación. Son dos opiniones desde dos aristas distintas. Bueno, creo que aquí hay que primero tomar en cuenta diferentes factores. En la cuestión de áreas naturales protegidas hay diferentes clasificaciones. La más alta, que es la reserva de la biosfera, que ya lo habíamos platicado, y también existen diferentes tipos de áreas o reservas naturales o áreas naturales protegidas que pueden depender de federación o de estado o de municipio, y que cada una tiene cierta legislación o cierta normativa distinta. Y que bueno, también creo que el paso primero es hacer del conocimiento de los locales cuál es esa normativa, porque muchas veces la gente, los ejidatarios, no conocen siquiera que están bajo una regulación de un área natural protegida. Y entonces, vamos, no sacan provecho de eso como podrían hacerlo, o se ven limitados en una actividad porque ignoraban justamente que estaban sujetos a ciertas normativas. Ese es el primer paso. La siguiente es, creo que, un tanto compleja, pero creo que somos los particulares los que debemos tomar esta batuta para poder llegar con las comunidades y poderles decir o aconsejar o incluso recomendar la línea de acción. Porque muchas veces, y lo sabemos en los entornos ejidales, en los entornos rurales, la cuestión de una preparación académica probablemente sea de mucho menor alcance que la que pudiéramos tener en entornos urbanos. Entonces, pues por supuesto, el desconocimiento es mucho mayor. Entonces creo que respondiendo ya más concretamente a tu pregunta, creo que lo que podríamos hacer nosotros como operadores turísticos o como gente que tuviéramos que ver con la cuestión de desarrollo sustentable es acercarnos nosotros, tener el interés de acercarnos y poder ayudar a la gente. Por supuesto que no estoy hablando de que sea un trabajo que nada más beneficia a ellos. Al final creo que todo en esta vida es un ganar-ganar para ambos lados. Entonces, si este acercamiento funciona para ellos y funciona para uno, bueno, creo que ahí se completa el círculo de sustentabilidad. Pero lo importante es al menos dejarles implantada esta semillita y que ellos puedan irse desarrollando estos nuevos conceptos y puedan ir entendiendo lo que significa la sustentabilidad en estas áreas naturales protegidas. Gracias, Rodrigo. En relación a lo que comenta Gerardo y Rodrigo, es cierto, a final de cuentas, la intención para preservar 1000 hectáreas, pues no es un trabajo sencillo, porque obviamente hay que tener equipos especializados para apagar los incendios, hay que tener personal capacitado, pero obviamente tienen actividades, ellos tienen que tener actividades propias para el sustento personal, entonces no pueden estar prácticamente vigilando el cerro o el bosque las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese fue el motivo por el cual tuvimos un acercamiento con el ejido
y básicamente nosotros nos hemos percatado que muchos de los proyectos fracasan porque perdemos un principio básico de la sustentabilidad, la cuestión social, y muchas veces entendemos de manera equivocada las políticas públicas. Entonces, si nos basamos que la esencia de todo complejo, en este caso sustentable, es la gente que vive y que es dueño o que de alguna manera está inmerso dentro del entorno de un bosque o de un área protegida, como bien mencionaba Rodrigo, por mencionar una unidad de mitigación ambiental que tiene muchas limitantes y que básicamente les ata de manos a los ejidatarios y lo ven como una carga en lugar de verlo como una potencialidad y explotarlo como tal. Nos dimos a la tarea un grupo multidisciplinario, incluimos ingenieros civiles, arquitectos, abogados, biólogos y por supuesto la misma comunidad. La siguiente, por favor. Esta fotografía, por ejemplo, y las demás que les vamos a mostrar fue una visita de recorrido que hicimos con los ejidatarios. ¿Con cuál? ¿Con ese? Sí. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, tenían una riqueza natural pues diferente, o sea, propia, endémica, tenían una, no existían en los inventarios de la Universidad Michoacana, de la Escuela de Biología, este tipo de plantas, este tipo de maguey, era algo endémico en relación a que se encuentra en el municipio. Y también nos encontramos de que tenían potencialidad para realizar una serie de actividades que no impactaran desde el punto de vista ambiental. Tiene unas vistas agradables, pero también se podría producir ahí energía eólica para el desarrollo de cabañas o algún tipo de equipamiento que requieran los usuarios. Otra de las cosas que vimos, como bien comentaba Rodrigo, es que no podemos trastocar los senderos naturales. O sea, los mismos ejidatarios van generando algunos senderos. Llegamos a la conclusión que para que el proyecto fuera sustentable no podemos cambiarle tecnológicamente hablando, tiene que ser un sendero natural y solo nada más cuidar algunos puntos estratégicos para que no haya deforestación o no haya pérdida de suelos. Entonces, la intención de este proyecto es que sea estrictamente integral en los cuatro vertientes. ¿Cuáles son las 4 vertientes? Como bien mencionaba Rodrigo, los principios de sustentabilidad que tiene que ver lo social, lo económico, lo ambiental, pero también no perdemos de vista las políticas públicas. Como él menciona, es un mar de cuestiones legales, no solamente de cuestiones ambientales, sino que parece que existe un amplio divorcio entre lo que tiene que ver entre la Semarnat, la cuestión turística y hasta cierto punto las entidades municipales que son los que te emiten los permisos de construcción. Entonces, consideramos que para que un proyecto sea sustentable debemos de empezar de generar un plan maestro inclusivo o incluyente que incluso también estamos contemplando los usuarios que también tienen necesidades y también tienen derecho a opinar algo sobre lo que van a utilizar. Entonces, vamos a crear foros donde los grupos de campismo, los grupos de ciclistas, de motocross, de escalada y demás, participen y tendremos que adaptarnos a las necesidades de ellos, también incluyendo a los ejidatarios, de tal manera que el proyecto, al ser incluyente, provoque un sentido de identidad y de pertenencia. Otra de las intenciones que se pretende es que, la sustentabilidad implica que debe ser un proyecto recurrente los 365 días del año. Para tal efecto, como tenemos un espacio muy versátil, se pretende traer o emular algunos proyectos que han sido interesantes en el interior del Estado. Rodrigo y Gerardo no van a dejar mentir en el caso particular del Festival del Papalote, que en un principio estaba en Paracho y que después la sede cambió a Pátzcuaro. Podrían hacerse actividades similares en alguna época del año cuando las cuestiones climatológicas lo permitan, incluso hacer alguna extensión de algunos festivales muy exitosos como el de las cocineras y tener comida típica y regional, no solamente del municipio, sino también de regiones próximas, en este caso rurales, que a lo mejor tienen algún tipo de gastronomía endémica que podría explotarse y podría ser parte de la cultura que tú comentabas. Nosotros estamos conscientes en este proyecto que debe ser inclusivo. Y cuando decimos inclusivo es incluir no solamente la cuestión de los ejidatarios y la cuestión ambiental, sino también de la cuestión social de los principales actores, que en este caso son la iniciativa privada y las dependencias de turismo, desde diferentes vertientes. Entonces debe ser un plan maestro no pensado ni a 5 ni a 10, sino a 20 años. Incluso se pretende solamente de las 1000 hectáreas empezar con el 1% y de ahí empezar empezar a hacerlo de manera gradual. En lo que comentas de lo que es los hoteles verdes, considero que no son tan ideales porque lo que se pretende es que haya
también un turismo de carácter científico y que de alguna manera los jóvenes, los más jóvenes, aprendan a integrarse al medio ambiente con la menor de comodidades posibles, por lo cual nosotros no contemplamos en este proyecto la utilización de hoteles verdes, sino más bien tratando de que este proyecto sea sustentable, recuperar un material que prácticamente está en desuso, que es el adobe, que desde el punto de vista de la cuestión estructural, si lo vemos desde el punto de vista constructivo, tiene excelentes características estructurales en cuanto a los sismos, pero además es un material que regula el medio ambiente, no necesitaríamos prácticamente ni aire acondicionado, ni tampoco utilizaríamos calefacción porque es un material bioclimático que se va adaptando al medio ambiente. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Considero, si gustas hacer alguna otra aportación rápidamente, Rodrigo, y para concluir. Solamente en este aspecto de los hoteles verdes, y creo que de toda la cuestión de desarrollo sustentable en el país, si hablamos concretamente de cuestión de turismo, el turismo es una cuestión económica, ¿no? Y como una cuestión económica tiene que generar dinero. Y para poder generar dinero tiene que haber gente que vaya y lo deje. Por eso es que es importante que en todo proyecto, sustentable o no sustentable, que se haga en materia turística en el país, tiene que también verse involucrada. Hoy en día la parte de mercadotecnia es fundamental. Entonces, si no logras llevar a tu mercado meta, la inversión será en vano. Entonces, es importante tener esto bien en cuenta. Sobre todo, dependiendo del segmento al que nosotros nos queremos dirigir, es pues dirigir justamente todas las acciones o encaminarlas hacia ese punto de acción. Es decir, a lo mejor en el caso del desarrollo que ustedes están generando, este desarrollo va enfocado a gente que probablemente guste de un contacto más directo con la naturaleza y que la parte de las comodidades pueda dejarlas de lado. Pero en este caso la gente que busca el contacto con la naturaleza, pero no quiere dejar de lado las comodidades, quiere estar en una buena habitación, quiere tener a lo mejor su aire acondicionado, o si no aire acondicionado, un ventilador, alguna cosa así, quizás se va a ir limitando. Entonces, lo importante, y a lo que voy, es que necesitamos ser conscientes y necesitamos tomar muy en cuenta hacia dónde y hacia quién dirigimos los esfuerzos para que los desarrollos turísticos sustentables sean prósperos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pedro. Esta mesa fue enriquecedora, no hay duda. Una visión que nos presenta Rodrigo como guía turístico es muy importante. Otra visión como constructor, desarrollos urbanos con enfoque sustentable, que nos presenta Pedro, sin duda. Y algún comentario por parte de su servidor en cuestión de normatividad ambiental, pues el propósito es generar en determinado momento polémica y esta se pueda resolver y debatir en este espacio que es la comunidad virtual de Univim. Gracias a todos y gracias al auditorio presente. Muchas gracias a los ponentes. Antes de concluir, abrimos el espacio para algún comentario. Todo claro. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, hacemos entrega de contacto de la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Y les agradezco a todos los alumnos que también están en línea, a ustedes de manera presencial, tutores, compañeros, coordinadores, muchas gracias por asistir. También de nueva cuenta contigo, Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos las jornadas tanto de la licenciatura en turismo como del impacto